estudios en administración de la seguridad integral, administrador de empresas, 15 años de experiencias en el manejo de proyectos de desarrollo, diseñador, implementador, asesor y consultor, más de 10 certificaciones en diferentes especialidades, asesor específico actualmente de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil, asesor del Viceministro Administrativo 2013-2024 y asesor nacional de Reforma Policial 2012-2013. Estos son los cargos que él ha ostentado, por lo que lo invitamos a que pueda iniciar con su intervención, brindándole un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, les tengo que confesar algo. Cuando me invitaron a la conferencia, pues me sentí orgulloso y pues muy complacido de compartir con ustedes, pero conforme se acercaba la fecha de entregar la presentación, realmente me empecé a preocupar porque... Denme un segundo. Solo HDMI. Vamos a ver una película de momento. Ok, perdón. Ok, bueno, entonces les contaba, conforme se acercaba el tiempo para entregar la presentación, me empecé a dar cuenta de que habían distintos públicos para la presentación, me empecé a dar cuenta de que el tema de reforma es un tema complejo, que lo podemos ver desde adentro, desde afuera de la institución y de adentro y de afuera como un público de un ciudadano común. Entonces yo me dije, ¿con quién quedó bien? ¿Verdad? Entonces decidí hacer algo, crear una herramienta que por medio de 4 pasos en conjunto podamos definir cuál ha sido el impacto del proceso de reforma en la institución. Entonces el título pues nos presenta a nosotros, ¿verdad? La policía, y para las personas que vienen de otros países, la primera parte va a ser acerca de cómo la policía ha evolucionado en el tiempo, desde la colonia, y voy a hacer una breve alusión a nuestra alineación estratégica actual, y que dice que los objetivos nacionales son garantizar la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de las personas. Estamos dentro de una política nacional de seguridad que establece los lineamientos de la seguridad democrática y que incluye prevención social, la prevención situacional, el combate del delito, el control de la violencia y la criminalidad. Y actualmente nos regimos dentro de un marco que es un plan estratégico de seguridad de la nación que define los programas de prevención del delito y el combate a la delincuencia común organizada como los ejes prioritarios de la estrategia. Entonces, vamos a hablar acerca del proceso evolutivo de la Policía Nacional. Es bien interesante, yo les confieso, yo no sabía esto hasta que empecé a preparar la presentación. Y la Policía Nacional, la función policial, nace en 1524 y hasta 1821 fue una policía eclesiástica que tenía la función de hacer que todos los miembros de las aldeas y los poblados fueran a la iglesia, así como lo escuchan. En la época la época independiente, que va desde 1821 al 71, se crea un cuerpo de gendarmes, y es interesante el por qué se hace. El general Rafael Carrera, que fue presidente de Guatemala, sufre un atentado
y nombra al cuerpo de Serenos. El atentado que él tuvo, lo tuvo en la noche. Entonces, ahí paran el reloj. Entonces, se da la decisión de crear este cuerpo por la situación que vio el presidente. Quiero que tomen nota el por qué se tomó esa decisión. Luego, con la llegada de los gobiernos liberales en 1871 al 44, se toma la decisión de cambiarle el nombre. No de... Hay que ver algo, ¿verdad? Dos. ¿Ya? No. Micrófono. Me va a costar más, pero... Bueno, entonces, del 71 al 84, se le cambia de nombre literalmente a la policía y se le nombra Guardia Civil y dependía específicamente del Ministerio de Guerra. En 1881 sufre un nuevo cambio, esta vez no solo de nombre, sino que sale un reglamento de seguridad, salubridad y ornato, y el general Justo Rufino Barrios nombra nuevamente como un cuerpo de Policía Nacional. En 1925, José María Orellana ya le da el nombre de Policía Nacional y le acuerpa algunos órganos más como la Policía Montada, la Judicial y la de Sanidad. En 1927 se desarrolla también el Cuerpo de Policía Rural, finalizando en esta época. En la época de la Revolución, del 44 al 54, sus dependencias son orgánicas al nombre de Guardia Civil bajo las razones de este nombre. Se hace nuevamente ese cambio hacia un perfil militar y se denota por primera vez de que se le aporta medios móviles y se crea el Hospital de la Policía Nacional. Para 1954 al 63 vuelve a cambiar de nombre de Guardia Civil a Policía Nacional y el presidente Miguel Lígueras Fuentes le confiere una felicitación, que en ese entonces era una carta, pero que un presidente emitiera una carta era una cuestión muy, muy importante, como una orden del Quetzal ahorita. Del 63 al 86, los gobiernos militares nombran a la Policía Nacional y se analiza el rol de la institución dentro de la seguridad interna. Se refleja en este momento un desarrollo académico, organizativo, funcional, disciplinario, de imagen, de uniformidad, de grados de carrera, bienestar policial, y con la primera, y se hace la primera academia y se nombra la primera promoción, digamos, de unidad femenina policial. Esto sucede a nivel centroamericano. Somos los primeros en Centroamérica, en la región, de tener una unidad femenina. Y el 12 de septiembre de 1981, la Policía Nacional cumple su primer centenario. Y el general Lucas García le confiere una orden del Quetzal.
Para el 20 de diciembre de 1971, bajo el acuerdo 332, el gobierno del general de brigada Carlos Manuel Arana Osorio crea la Escuela de Formación de Agentes de la Policía, cuya un ente profesional y técnico muy importante. En 1971 gradúa a los primeros agentes técnicos profesionales y de investigación. Ya en la época democrática, les voy a robar un segundo. Perdón. Ya para mí, en la época democrática, la Policía Nacional sufre cambios en su estructura orgánica y se convierte en una nueva dependencia del Ministerio de Gobernación, ya que había estado dando vueltas en el Ministerio de Guerra, en el Ministerio de la Defensa, y finalmente regresa a Gobernación. Dentro de los acuerdos de paz alcanzados en 1991 y 1996, 91 para la hermana República de El Salvador y 96 para nosotros, representantes de la oposición armada, se abren paso dos de los esfuerzos recientes más importantes en el avance institucional de la policía en América Latina. Estos marcos fueron realmente los que dieron la apertura para empezar a trabajar con policías técnicas y profesionales. En la región también se hacen esfuerzos, y mencionamos acá a los hermanos de la República de Brasil, algunos esfuerzos en Perú en el 2001, también esfuerzos fallidos en Argentina, los carabineros de Chile, y se empieza a dar en toda la región un sinfín de apertura profesional en la policía. Una pregunta por demás interesantísima, a mí me encantó preguntarme eso, y es ¿por qué se dio la necesidad de la reforma en el servicio policial en 1997? Y encontré tres respuestas bastante lógicas e interesantes. Y voy a hacer una salvedad con los amigos de otros países. Nosotros vivimos 36 años de guerra en un conflicto armado, en donde Guatemala no tuvo un conflicto armado real en la zona urbana, sino que la tuvo más bien en la parte del interior de la República. Entonces, cuando se firma la paz, toda la estructura de seguridad dependía y estaba alineada con el ejército. ¿Por qué? Porque la policía, siendo una fuerza muy importante, no podía combatir a la guerrilla. Así que dentro de los gobiernos militares deciden sacar un acuerdo gubernativo que le da calidad de delito a la subversión. Entonces la policía judicial y la policía nacional, no sé si alguno de ustedes estuvo todavía en esa época, empezaron a alinearse con toda la metodología militar. También había otra entidad que se llamaba Guardia de Hacienda, que también empezó a alinearse. Entonces, cuando se da la firma de la paz y se empiezan a crear todos los marcos legales, los delitos mutan, porque todos los guerrilleros dejaron de trabajar en la función subversiva. Entonces viene y se empieza a repuntar un montón de delitos comunes y de crimen organizado. Entonces, como la policía estaba con un perfil altamente militar en combate subversivo, no tenía las competencias ni comprendía cómo atacar este tipo de delitos. Esa fue una de las razones. La segunda es el decrecimiento de la violencia por parte del Estado. Perdón, dije la segunda primero. La primera, la evidente incompatibilidad de los perfiles, tal como lo mencioné también,
Y la tercera es que el mismo Estado democrático, cuando se firma la paz, empieza a reducir su dimensión, empieza a privatizar y por primera vez empieza a darle una carga, tanto financiera como organizacional, al poder local. En tiempos anteriores a la firma de la paz, el poder estaba concentrado, centralizado en el gobierno de la República. Entonces, esa es la historia de la Policía Nacional que yo no sabía y se las conté a ellos, me imagino que muchos de ustedes la saben. Nosotros en ese entonces ya teníamos 100 y algo de años de vida y se refunda la policía. Entonces, yo quiero pedirles que durante las siguientes diapositivas leamos algunos conceptos técnicos. La idea no es dar un curso, ni mucho menos ponernos teóricos, pero sí entender algunos conceptos o ponernos de acuerdo en algunos conceptos para poder contestar la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto de la reforma? Primero quiero hablar de constructo. Lo que voy a leer a continuación y los siguientes slides son algo sumamente subjetivo y por eso quisiera que le pusiéramos atención. El constructo siempre es una pregunta, pero yo lo voy a decir como una afirmación. Es un proceso mediante el cual se desarrolla una estructura que se construye para generar una nueva cultura, que en relación con la sociedad genera una normativa de comportamiento, acortando seguir ciertas reglas convencionales definidas con antelación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es exactamente lo mismo que para nosotros es institucionalidad. Es la normativa predefinida que define una cultura de interrelación, pero basado en una estructura. ¿Qué es una estructura? Es un sistema organizado y jerarquizado de elementos, ideas, nociones, personas, donde diferentes niveles de relevancia, así como conexiones e interconexiones entre todas las partes, forman un todo. Si estas partes no están conectadas entre sí, la estructura realmente no existe o es deficiente. Entonces, constructo es una idea llevada a la realidad y la estructura es esa realidad. Ahorita quisiera hablar de un concepto que va a ser importante para nosotros en la presentación y es reestructuración. ¿Qué es reestructuración? Es la modificación de la manera en que está organizada una estructura. Quiere decir que ya está organizada y que la estructura ya existe. Y tiene como objetivo generar una alteración, un reacomodo de nuevas o diferentes conexiones de manera voluntaria, involuntaria o planeada en consecuencia de la necesidad de tener mejores resultados. ¿Qué es reforma? Reforma es un cambio o modificación a un sistema que puede incluir una reversión a un estado original o anterior del mismo. Se altera la estructura y por lo tanto sus componentes organizacionales. No puede haber reforma si no hay una alteración de la estructura. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí, generando normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de una organización. Este funcionamiento exige que al menos dos componentes se relacionen entre sí. Reingeniería. Establece secuencias e interacciones novedosas en los procesos administrativos y regulatorios. La reingeniería de procesos es un análisis y rediseño radical de la preconcepción fundamental de los procesos en función de lograr mejores dramáticas en los resultados. ¿Qué es un proceso? Sé que muchos de nosotros hemos escuchado qué son procesos, pero quisiera detallarlo una vez más en función de qué es
la estructura, ¿qué es una estructura organizacional? Procesos. Es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones. Es un estado actual en función de un conjunto de recursos asociados al sistema. Mejora continua. Es una política general para asegurar la estabilización de los procesos y la posibilidad de mejora. Es necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis mesurable de cada resultado del mismo para planificar las acciones correctivas, preventivas y definir bajo un análisis cuál es el grado de satisfacción. Esto es mejora continua. ¿Qué es sistematizar? Sistematizar es organizar, clasificar y reducir el trabajo siguiendo metódicamente una serie de pasos. Automatizar es hacer que los procesos funcionen con la menor intervención humana. Y computarizar es hacer funcionar los procesos más rápido y con mejor esfuerzo basado en la tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Proceso se deriva de un latín que significa progresión de etapas que se van sucediendo. Eso es proceso. Y procedimientos son los pasos dinámicos que se deben de gestionar para una finalidad. Eso quiere decir que el proceso se puede ligar a la planificación y el procedimiento a la planeación. Aquí vamos a ver un esquema rapidito de que la estructura es el entorno donde se aplican las cosas. La reingeniería, reforma, reestructuración y mejora de procesos es una metodología a aplicar. El sistema es un conjunto de procesos que regulan y mantienen adherido el entorno. Sistematizar, automatizar y computarizar es el grado de efectividad que podemos alcanzar en el sistema. Proceso es la mínima unidad a la que se le da un grado de efectividad y constructo es el logro subjetivo. Para nuestros saberes, reforma debería de ser un cambio planificado que por lo tanto debe tener un proceso de toma de decisiones para alcanzar en un tiempo establecido un futuro deseado. Quiere decir, mejorar o enmendar de lo que está equivocado es insatisfactorio las prácticas comunes en el sentido de encontrar una mejora continua de manera gradual. Ya hablamos acerca de cómo ha evolucionado la policía, ya hablamos de algunos conceptos técnicos. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso de reforma en la Policía Nacional. Yo quisiera que alguien me dijera, ¿cuándo empieza el proceso de reforma? Usted no. Con él ya lo habíamos platicado. ¿Alguien se anima a decirme cuándo empezó el proceso de reforma? ¿Se valen nombres o fechas? ¿Cuándo? 1821, ¿qué anda más? Nietzsche. Realmente desde que existe la Policía Nacional ha tenido una evolución, pero el proceso de reforma empieza en 1997. Vamos a cumplir 20 años, ¿no? ¿20 años de qué? De la refundación. Eso quiere decir que el proceso de reforma empezó en ese mismísimo momento. Dentro de la temática de reforma, quisiera mencionarles 4 cosas que nos van a servir para hacer un análisis acerca de reforma policial. Quiero que me ayuden, quiero que en conjunto podamos definir cómo la reforma ha impactado la institucionalidad del uniforme que ustedes representan. Para esto, quisiera decirles que hay 4 factores importantísimos que nosotros debiésemos de manejar, sobre todo ustedes que son mandos, al pie de la letra. Uno es la planificación, que habla de planes, presupuesto, análisis y evaluación. Las competencias que debemos de tener en el servicio policial, que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes.
las capacidades operativas que hablan de la infraestructura, la movilidad, la comunicación y la tecnología y el nivel de gestión. Financiera, administrativa, logística, talento humano y tecnología. Sobre todo ahora financiera con el tema de los centros de costo. Hablemos un poquito, esto va a estar complicado. Pero bueno. Hablemos un poquito del marco legal que definió la reforma policial. La reforma de 1997, si queremos verlo así. En el mes de septiembre, dentro del acuerdo de fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática, de donde se plasmaron las ideas que fundamentaron la renovación de la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda para transformarlas en Policía Nacional Civil. Luego tenemos otro marco, que es el marco de la refundación. Eso es el 4 de marzo de 1997, mediante el decreto 1197. Y las actividades principales que se dieron ahí fue la reorganización y la reestructuración. ¿Cuáles fueron los productos principales? Una definición de las áreas de trabajo de investigación criminal, prevención del delito, profesionalización, planificación y control. Y de la reestructuración, la planificación estratégica, incluyendo algunas acciones inmediatas. El área de impacto fue totalmente institucional, cambió rotundamente. El dueño del proceso fue el organismo ejecutivo y los actores principales en ese momento fueron el Estado. Y de ahí viene lo que la mayoría de nosotros conocemos como la creación de la Comisión Nacional de Reforma Policial, que fue un ente que contaba con un espacio tanto presupuestario como físico para ejercer una planificación ordenada de una reestructuración institucional. Entonces, el 22 de diciembre, mediante el acuerdo gubernativo 361, la señora Helen Mack es nombrada como ciudadana notable en el cargo de comisionada de reforma policial. En su administración fueron varios, pero dos componentes muy importantes los que se dieron, y fue un informe situacional de la reforma, el informe del plan de continuidad de la reforma, y dentro de esas actividades los productos fueron la definición de las áreas de trabajo que iban alineadas a la política, la planificación estratégica incluyendo las acciones inmediatas, y el área de impacto fue planificación, la comisión per se, y no está incluida la Policía Nacional. Si se dan cuenta, cuando estoy hablando de áreas de impacto, me estoy refiriendo a los componentes que hablamos antes. Quisiera hacer la aseveración de que cada uno de los componentes que veamos dentro de cualquiera de los espacios de reforma o de la comisión, la vamos a evaluar, depende de estos filtros. Y vamos a generar estos filtros como las áreas de impacto. Entonces vamos a regresar. Ya vimos, yo le puse reforma policial 1.0 y este es todo el entorno político que se movió en su momento y que venía desde el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, con todos los componentes que sí se dan cuenta y los pudieran leer, porque yo creo que no se pueden. Se darían cuenta que es la base de lo que hoy llamamos el Sistema Nacional de Justicia. Esto era todo lo que estaba involucrado. Y la primera comisión de reforma definió que habían 3 componentes transversales y los componentes de impacto de investigación, prevención, profesionalización, planificación y control, bajo la base de que tenía que darse una transformación institucional y cultural. Estos fueron el mapa de procesos, por decirlo así, de los 5 componentes.
Y estos eran los niveles de acción. La comisionada dependía directamente del presidente, representaba a la comisión que estaba formada, si ustedes se recuerdan, por un montón de ministros, un director técnico internacional que después pasó a ser un secretario técnico, habían gerentes de ejes programáticos, que son los 6 ejes que mencionamos anteriormente, y habían asesores y gerencias, coordinadores de proyectos y mesas de trabajo. Así nació el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reforma Policial. Estos eran los ejes, la visión y la forma estratégica de trabajo. Luego venimos a lo que le nombro Reforma Policial 2.0, nace el 15 de enero del 2012 y doña Adelita es nombrada como comisionada a cambio de doña Helen. Y dentro de las actividades principales estaba la redefinición funcional, ¿sí?, de la misma comisión, se integran otros 2 ejes, se generan las políticas de prevención, el modelo policial. Yo puse acá las principales, ¿verdad?, para el ejercicio. Se genera el MOPSIC, las metodologías de reclutamiento de talento humano, admisión de candidatos a auxiliares policiales, la SFOP, la Escuela de Especialidades, se da cierto equipamiento tecnológico, pero aquí quiero que hagamos un análisis. Los productos principales fueron informes, manuales, implementaciones, equipamiento per se, pero ¿cuáles eran las áreas de impacto de esos productos? Planificación, competencia, capacidad operativa y nivel de gestión. Probablemente el MOPSIC sea uno de los productos, no, tengo que decir que sí es. Es uno de los productos con mayor transversalidad, porque toca 4 de los 5 filtros. De ahí tenemos impacto en los niveles de gestión, en la Subdirección General de Estudios y Doctrina, en el tema de la SFOP tenemos un impacto transversal también en la planificación, competencia, capacidad operativa a nivel de gestión, y así podríamos ir mencionando quiénes fueron los dueños del proceso y los actores principales. Entonces la reforma policial define 2 ejes verticales y 8 ejes transversales, dentro de los cuales generó todos los productos que mencionamos anteriormente. Luego está la Política Nacional de Prevención de la Violencia, que pone a disposición pública un instrumento orientador de los esfuerzos más importantes en la materia. Genera mesas de trabajo multidisciplinarias, modelos de abordaje territorial, la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia, y en las áreas de impacto se dan en la planificación, la competencia y la evaluación. ¿Alguien me podría decir por qué estoy poniendo la política de prevención como un componente de la reforma policial? No de la comisión de reforma policial, sino del proceso de evolución de la reforma policial. ¿Qué comisario general hay por ahí? Ya no hay. Se salvaron. Bien. Comandante, ¿por qué cree que incluimos prevención del delito, la política, dentro de las herramientas de la evolución de la reforma policial? Solo así le puedo contestar. Eso. Voz estereofónica. Sí, en primer lugar, es una necesidad que nació. La reforma policial, pues, ha nacido desde la creación de la Policía Nacional Civil. Estoy seguro que voy a ir pasos por dar. Pero considero que, como les vuelvo a repetir, es nativo por la necesidad del pueblo. Ok. Muy amable. ¿Alguien más? Yo creo que habría que ver, como le decía anteriormente, ¿verdad?, que un proceso judicial, cuánto se gasta, ¿verdad?, en vez de prevenir el delito. Entonces, en muchos países, no solo en Centroamérica,
la prevención ha sido un objeto que ha ayudado directamente a prevenir la incidencia criminal y también a ganar dinero, ¿verdad? Porque un proceso criminal, ¿cuánto vale, verdad? Exacto. Para educación, para salud, etcétera. Entonces, yo creo que la reforma policial tiene varios ejes, de los cuales uno tiene en prevenir el delito. Y como decíamos anteriormente, cuando hay evidencia del delito, se está confirmando la posibilidad. Excelente. Es correcto. Colocamos la Política Nacional de Prevención, que incluye la UPCB, el Viceministerio y la Subdirección, porque de alguna forma las entidades de autoridad relacionadas a la prevención ha formado competencias y conocimientos para el desarrollo de la policía comunitaria, por ejemplo. Eso ha transformado de alguna forma a la institución. El siguiente componente es el Plan Estratégico 2014-2020, que incorpora el quehacer policial en sus distintos ámbitos de trabajo y organización, lo que permite avanzar en el proceso de modernización, profesionalización, convirtiéndose en una dirección que fortalece el liderazgo institucional. ¿Qué actividades principales hemos tenido? Mesas multidisciplinarias, temas de regionalización, protocolos de actuación, manuales administrativos, iniciativas de ley, reformas, acuerdos gubernativos, presupuesto por resultados y centros de costo. Todos estos han tenido una incidencia en la planificación, la competencia, la capacidad operativa, los niveles de gestión y han tenido impactos muy transversales. Entonces, vamos a recapitular un poquito el tecnicismo que hablamos. Reestructuración es tener componentes que se mueven dentro de una estructura. Reforma es hacer modificaciones en los componentes. Y reingeniería es cambiar todos los componentes y hacer un modelo nuevo. ¿Sí? Entonces, yo les quisiera hacer una pregunta. Al momento la institución, ¿cómo se ha visto transformada? ¿Ha sido reformada, reestructurada o ha tenido una reingeniería? ¿Cuál de las tres cosas? Esa misma pregunta me hice yo, porque tenía que hablar acerca del impacto de la reforma. Entonces, me fui a la práctica que manejan ustedes todos los días y traté de comprender cuál es el producto que la Policía Nacional da. Y el producto, la resultante de seguridad. Pero la seguridad nosotros la generamos. ¿La generamos por medio de qué? De la protección. Y la protección no es nada más que planes. Y esos planes tienen que estar basados en la capacidad que nosotros tenemos. Volvemos a los indicadores. Capacidad, competencia, gestión y planificación. Entonces, si nosotros pudiéramos decir de que la seguridad es el resultado de la protección es el plan que se hace basado en mis capacidades. Y esas capacidades nacen en la posibilidad de que yo pueda evaluar la vulnerabilidad, medir la amenaza y dimensionar el riesgo. Esto es algo bien teórico que ustedes manejan todos los días, pero a mí me sirvió para comprender algo. Si nosotros nos vamos a empezar a manejar en gestión por resultados, tal como nos lo está exigiendo CGPLAN y el Ministerio de Finanzas, nosotros tenemos que tener claro algo, que todas las actividades que nosotros hacemos noche y día tienen que pasar por un proceso, y es identificar qué insumos necesito para generar un producto, qué procesos voy a hacer con esos insumos para generar el producto, y cuando tenga el producto, qué efecto voy a tener y qué cobertura de impacto voy a lograr. En ese ínterin voy a tener una ejecución, voy a lograr un resultado y voy a tener que hacer una evaluación durante la ejecución y una evaluación durante el resultado. ¿Por qué les hablo de todo esto, incluyendo el tema de la misionalidad y la gestión?
Repito el tema de los indicadores. Por una sola razón. Tenemos que comprender que el impacto de la reforma hacia la institución es responsabilidad de todos nosotros. El gran descubrimiento de la noche, o tarde noche, es que si a mí me preguntan cuál ha sido el impacto de la Comisión de Reforma Policial, ha tenido mucho, al igual que la primera, al igual que la refundación, al igual que la política de prevención, al igual que el plan estratégico. Pero ¿cuál es el impacto real de cada uno de nosotros en la reforma diaria? Cualquiera se podría parar y diría, sí, mire que yo hago lo mejor posible y yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo lo otro, y eso se suma. Pero hay una grave deficiencia en todos los esfuerzos que hemos estado haciendo. Y es una cosa, que no hay un ente que esté integrando todos esos esfuerzos. Entonces, muchos de los esfuerzos que ustedes hacen, estoy seguro que son de alto impacto, pero nadie los está integrando y articulando a la institución para que se institucionalicen. Comprendemos ahora toda esta temática partiendo de la parte teórica que leímos. Cada una de las cosas que yo hago debiese de pasar por todos los modelos que hablamos anteriormente, pero quiero enseñarles esta gráfica. Los excelentísimos discursantes que me antecedieron nos hablaron de algunos temas de planificación estratégica, del cuándo, del cómo, del qué, del para qué. Pero yo quisiera que alguno de los comisarios generales que tiene chumpa, porque no me sé los nombres, me dijera qué es un proceso o dónde identifican un proceso dentro de las actividades que tienen a diario. Y hay dos con chumpa. Comisario. A ver para acá. Mi comisario, identifíqueme un proceso dentro de cualquiera de las actividades que usted hace a diario. Uno identifique. Uno. Perdone que lo interrumpa. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Tiene un nombre? Ok. ¿Quién es el responsable de ese proceso? Hay una persona. Sí. En un momento específico hay una persona a cargo de ese proceso, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto nos cuesta ese proceso? Otra pregunta, ¿qué necesita para que ese proceso se dé? Y ahí hacemos el listado, ¿verdad? Primero la estación o la comisaría, de ahí un escritorio, una silla. Bueno, yo quiero enseñarles un gráfico informal, que quede claro, mi coronela. Es informal. Y quiero plantearles en 3 minutos un esquema de cómo nace la alineación estratégica, la misión, la visión y los principios dentro de un plan estratégico que viene de una política que se complementa con una necesidad. Ahí dice mercado porque realmente esto es un gráfico convencional empresarial. Pero nosotros sí tenemos un plan estratégico, tenemos una política y una necesidad que cubrir, que es la protección de los ciudadanos. Este es un hotel, ¿sí? Y el hotel tiene
un responsable de primer nivel que es el gerente general. Después hay un responsable de nivel primario en donde están los componentes del nivel general. Para que un hotel funcione, en este caso nuestro hotel, necesita un restaurante, un club, una habitación y un salón de convenciones. Vamos a agarrar el componente del club y vamos a decir que es un nivel secundario. Y ese club, para que funcione, necesita una piscina, un bar, un gimnasio y un spa. Luego nos vamos a un subnivel y vamos a agarrar el componente del spa. Y vamos a ir a un subnivel de actividad. Y para que ese spa funcione, necesitamos un área de masajes, un técnico, una persona de tratamiento y una de mantenimiento. Vamos a agarrar el componente de tratamiento. Y este es un responsable de acción. ¿Por qué? Porque aquí hay una pedicurista, manicurista, exfoliadora y alguien que corta el cabello. Agarremos un componente, cualquiera, el que hace la pedicure. Esa persona tiene que tener esto: identificación de qué talento humano se necesita, qué infraestructura, qué equipamiento, qué desarrollo tecnológico, qué proceso y procedimiento posee y qué recurso financiero necesita para operar. Digamos que esta ficha podría ser esa oficina en la que se maneja la información. Muchas veces hablamos de procesos y decimos que los procesos por aquí, que los procesos por acá, que la planificación estratégica. Pero si ustedes quisieran ver la radiografía de un proceso, de un hotel, en donde empezamos con la necesidad del mercado, pasamos por su política, pasamos por su estrategia, por el responsable de primer nivel y nos fuimos a cada uno de los niveles, subniveles, hasta llegar al último nivel de acción. Este es un proceso. Entonces, cuando nosotros administramos procesos, nosotros tenemos que estar conscientes de cuántos procesos tenemos en nuestras manos, incluyendo, con las disculpas del caso, el proceso de limpiar el baño. Porque el baño es un área de atención y de servicio a la institución que debe de estar impecable. Y si yo soy el encargado de esa comisaría, ese baño también es parte de los procesos que yo tengo en la mano, solo que en subprocesos delegados en otras personas. Pero es un proceso que está ligado a mi responsabilidad. Perdón que voy rápido, pero ya no tengo tiempo. Perdón. Vamos a ir por acá. Conclusiones. ¿Qué respuesta puedo usar para contestar la pregunta: el impacto de la reforma policial en la policía? Nada más y nada menos que tengo que irme a los procesos más pequeños, a los procesos con nivel sub, y ver qué nivel de impacto han tenido todas las actividades que mencionamos anteriormente de los entes. Y podría decir o mencionar que son evidentes los procesos de mejora continua en toda la estructura organizacional. Es más que evidente. En función de darle mejor calidad a la planificación, competencia, capacidad operativa y niveles de gestión. 2. Se evidencia una entidad que empieza a tener control de las decisiones a nivel transversal. Eso significa estrategia. 3. Las decisiones estratégicas están impactando los resultados porque están impactando los procesos de subnivel. Y finalmente hay un redireccionamiento hasta decisiones estratégicas en cuanto a la reformulación organizacional y estructural. Para mí estos son los 4 impactos que el proceso de reforma, incluyendo las comisiones de reforma, han tenido en la institución. Y finalmente,
hay algunos retos que debemos de cubrir y son la reducción de la burocratización, inclusión de los modelos gerenciales, sistematizar el intercambio de información entre todos los procesos, diseño de los indicadores para la rendición de cuentas, reacomodos organizacionales, cambios culturales, cambios de modelos jerárquicos a liderazgo institucional, hacer más eficiente la coordinación, fortalecer los controles de los alcances y la descentralización y desconcentración. Para mí es un honor siempre estar con ustedes porque sé que es una institución estupenda. Muchas gracias. Un fuerte aplauso al licenciado Luis